Pues bienvenidos mis hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Bienvenidos a este cuarto de videoconferencia, donde hoy tenemos pues nuevamente una reunión y quien hoy pues nos habrá de compartir el alimento y la palabra es nuestra hermana Laura Estrada. Ella es aquí de la iglesia local en México, en Tláhuac, y ella es la que nos habrá de bendecir con el alimento para esta ocasión. El tema que ella pues nos habrá de compartir tiene por título Sacrificando todo por amor. Vamos a hacer una oración para que ella sea bendecida y que se sienta con esa libertad y esa confianza en el Espíritu y que pues bueno, no le hagan mucho eh, problema los nervios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y en tus manos, Señor, pues ponemos lo que hoy habremos de compartir, Señor. Que seamos bendecidos con tu palabra, que seamos bendecidos con tu voz, mi Dios bendito. Y tú habrás de usar a tu hija, mi Dios bendito, para que nosotros recibamos el alimento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Adelante, Laura, por favor. Amén, pastor. Buenas noches, hermanos. Pues es un privilegio poder compartir hoy la palabra del Señor. Y yo traigo el mensaje que Dios me ha dado y lo titulé Sacrificando todo por amor. Quiero iniciar con la palabra del Señor en Romanos 12:1, donde vamos a leer la palabra del Señor. Y así dice: Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y así como se debe adorar a Dios, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, agradable y perfecto. Hermanos, sabemos que nosotros de continuo, Dios siempre tiene planes siempre para hacernos, de continuo hacernos bien. Y aquí en esa palabra nos exhorta tres, tres palabras principalmente. Una donde nos dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos delante de Dios en sacrificio, vivo, santo y agradable. La segunda cosa que nos manda el Señor es que no nos conformemos en este siglo, que seamos transformados y renovados, y que con nosotros mismos comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos, y lo dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta. Yo sé que a lo mejor está muy adelantado esa pregunta, pero yo tengo una pregunta quizá para hacernos cada uno de nosotros. La pregunta ¿es nuestra vida hoy un sacrificio que resultará con vida o resultará para muerte? Nosotros mismos sabemos nuestro andar y nuestro caminar con el Señor. Nosotros mismos nos podemos examinar y saber cómo estamos nosotros delante de Dios. Hace más de 2000 años, hablando de sacrificio, hace más de 2000 años, sabemos que el mejor sacrificio que pudo haber hecho nuestro Señor es haber dado su vida en la cruz del Calvario. Sabemos que ese fue el único sacrificio que fue aceptable para Dios. Sabemos que fue un perfume agradable para Él. Y sabemos también que para nuestro Señor Jesucristo fue muy doloroso. Y ninguno de nosotros hubiera soportado esa muerte, porque era la muerte más fuerte, más insoportable que pudiera vivir un hombre. Sabemos que lo hizo por amor a nosotros y que hasta ahorita
lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sabemos que para nosotros, sabemos que implica salvación, perdón de pecados, vida eterna, esa promesa que Él cumplirá, porque sabemos que nuestro Dios cumple cada palabra que sale de su bendita boca. Y no se compara con nada, porque su amor de Él es tan grande. A veces quizá nosotros nos cuesta trabajo a veces entender o llegar a entender el hombre, el significado tan grande que es para Dios, porque sabemos que no solamente fue para nosotros, porque sabemos que a pesar del mundo y a pesar de que nosotros, pues, nosotros gracias al Señor, pues Él tuvo misericordia, pero esto es para, la salvación es para todo el cosmos. Hemos sido enseñados, instruidos por la palabra, que los mismos ángeles esperan que nosotros subamos. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que nosotros vamos, ellos están esperando el bendito evangelio, con el cual nosotros, nuestro Señor, por pura gracia y misericordia, nos lo reveló a nosotros. Pero es necesario nosotros compartir y hacerlo también igual, como lo hizo. Era una ofrenda por amor y principalmente agradar al Señor. Yo tomo el tema de los sacrificios porque sabemos que hace muchos años, en la antigüedad, pues se hacían sacrificios de animales para deidades, para todo tipo de otros ídolos que en ese tiempo pues adoraban. Por decir uno de ellos, sabemos la historia de Moloch, la estrella del dios Rempán. Sabemos, es una, sabemos correctamente que también ante los ojos de Dios no es pues agradable. Sabemos para nosotros que solo tenemos un solo Dios. Ellos, pues los sacrificios que ellos hacían, muchos eran para protección, pues otros eran para tener una buena cosecha, otros para la fertilidad. Y, y sabemos que cuando ofrecían animales, también había pues sacrificios humanos. También sabemos que tan solo aquí en México, los un poco más famosos son los aztecas, que eran los que más sacrificaban seres humanos, y su dios de ellos era el dios Sol. La segunda pregunta del tema sería, en la actualidad Dios pide ya en esta época, en esta generación, en la actualidad Dios nos pide sacrificios. Esa es una pregunta que deberíamos de hacérnoslo todos. Y yo quiero ver la cita bíblica de Isaías 1:10, donde se dice la palabra. Oí la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, y escuchá la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de ganado de cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienes a mí, o te presentáis delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De qué pisoteéis mis atrios? No traigas más en incienso. Sabemos, aquí pongo una pausa, porque sabemos en la palabra que el incienso representa las oraciones. Sabemos que aquí el Señor pues estaba molesto,
estaba enojado. Aquí al pueblo de Sodoma y Gomorra, sabemos que era un pueblo, pues, que no obedecía a la palabra del Señor. Sabemos que había abominación. Sabemos que Dios tuvo un juicio sobre esas dos naciones, esas dos ciudades. Y él aquí no, ya no se agradaba de los sacrificios. Más adelante vamos a ver por qué es que Dios ya no se agradaba de eso. Vuelvo a leer Isaías 1:13. No traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí y estoy cansado de soportarlas. Como vemos aquí en este versículo, pues el Señor ya no estaba, pues realmente estaba molesto, porque sabía perfectamente que esas dos ciudades pues estaban totalmente pues apartadas, en desobediencia. No, pues realmente no querían saber el Señor, porque lo que se hacía ahí, lo mismo lo dice la palabra, hacían sacrificios, ya no eran agradables delante de Dios. Y voy a leer del 14 al 21, igual Isaías, del 14 al 21. Y si no, me paso al Jeremías 6:16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirar y preguntar por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos en él. Y puse centinelas sobre vosotros, que dijeran: escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron: no escucharemos. Por lo tanto, oír naciones, y entiende congregación lo que se hará entre ellos. Oye tierra, aquí hermano les habla a tres: a naciones, congregación y a la tierra. He aquí, yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes, porque no ha escuchado mis palabras y han desechado mi ley. ¿Para qué viene a mí este incienso? Y vuelvo a explicar, ahorita les voy a dar un rato el versículo donde habla del incienso, que habla en Apocalipsis, cuando estaban las oraciones de los santos en el altar. Y el incienso representa las oraciones. Voy a poner en hebreo qué significa sábado. Permítanme un momento. Aquí. Aquí. Saba viene de las 7614 y significa carne. Y significa porque se hincha. Es carne que se hincha. Viene también de la 7615, significa pariente. Tiene varias representaciones. Yo solo escogí 4, que es carne porque se hincha, pariente y consanguíneo. Habla de la sangre, es un pariente de sangre o cuerpo. Y cuando dice porque se hincha, es al vivir, es por alimento o cuando está vivo. Yo aquí, si nos quedamos con Seba, ahorita más adentro viene la explicación de ese versículo exactamente. Y aquí nos vamos a pasar al versículo 6:20 y dice:
Ay, Dios mío. 6, perdón, 6:13, de la misma de Jeremías, dice, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Esos versículos hablan de las personas que solo, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, son personas que solamente se dedicaban a amarse ellos mismos, a preocuparse solamente por ellos mismos. El estar bien ellos mismos y no ayudar a otros, aún sabiendo que lo necesitan, pues para ellos era tener dinero, ganar más dinero y a veces no compartir. Y no se saciaban. Y aquí, si se dan cuenta, aquí dice que codician las ganancias, y desde hasta el profeta, hasta el sacerdote, y todos practican el engaño. Nosotros sabemos que tan solo aquí donde habla es esta, se disputó también un juicio en Jerusalén y en Judá, porque ellos eran rebeldes. En Jeremías 12, del 12 al 14, nos habla dice, así dice el Señor, en cuanto a todos mis malvados vecinos que atacan la heredad que he dado en posesión a mi pueblo Israel, he aquí, los arrancaré de su tierra, y a la casa de Judá las arrancaré de un medio de ellos. Nosotros sabemos que Dios es fiel. Dios siempre va a defender a su pueblo. Dios siempre va a salir como ese poderoso gigante en defensa de cada uno de nosotros. Pero también a nosotros nos conlleva en obedecer, el ser más dadores, esa es la palabra, más dadores. Vemos que tan solo los versículos atrás, eso nada más es para plantear más o menos cómo era imaginarnos nosotros, como se forma la palabra, cómo eran esas personas, qué comportamiento tenían, cuál era el enojo de Dios y por qué él se enojaba, por qué era tanto el enojo que él tenía y estaba airado. Inclusive hay versículos más abajo donde habla que Dios ya no quería escuchar, ya no quería escuchar, ya no quería sus inciensos, ya no quería, porque llegó el momento donde Dios dice la palabra, que Dios es amor, pero también sabemos que Él es fuego consumidor. Y aunque Dios nos ame, pues como todo padre, como nosotros nos ponemos de ejemplo, los que tenemos hijos, sabemos que a veces toleramos hasta donde podemos aguantar, pero la paciencia de Dios y el amor de Dios es más grande que el del que nosotros. Él nos tolera bastantes cosas. Él nos da misericordia. Él, Dios es bueno, Dios es paciente. Aún sabiendo nuestra condición, aún sabiendo nuestros errores, el Señor no nos abandona. Él siempre está con nosotros para apoyarnos, para darnos una palabra, para levantarnos cuando lo necesitamos, para darnos en ese momento una palabra de aliento por la prueba muy difícil que podamos estar pasando. El Señor nunca nos va a dejar. Eso lo hemos aprendido durante el tiempo que conocemos del Señor. Quizá muchos de nosotros llevamos 20 años, no sé, 30 años, 15, 5, unos van comenzando. Pero eso, los años que llevamos de conocer al Señor, ninguno de nosotros podemos decir que el Señor se ha apartado de nosotros. Aún estando en pruebas tan difíciles y haber cometido tantos errores, el Señor permanece fiel.
El Señor nos levanta, el Señor nos fortalece, nos da las fuerzas para seguir adelante. Cuando caemos, siempre nos tiende su mano preciosa, nos levanta. Siempre sabemos que podemos contar siempre con él. Bueno, sigo. En Hechos 7:41 dice la palabra. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y le pregunta al Señor, ¿acaso fue a mí a quien me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años en casa de Israel? También llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. Las imágenes que hiciste para adorarlas, yo también los deportaré más allá de Babilonia. Aquí vemos que cuando Moisés subió al monte para recibir la ley, las tablas de la ley, sabemos en esa historia que pues el mismo pueblo se preguntaban cuando le dijeron a Aarón, haznos un ídolo, becerro, para adorarlo, porque no sabemos qué le haya acontecido a Moisés. Esa es la manera que a veces el hombre se desespera. Ese es lo humano del hombre, desesperarse. Lo vemos en un ejemplo con Sara y Abraham. Dios hace una promesa y a veces nosotros, o en este caso, Abraham y Sara se les había prometido un hijo a Abraham, pero Sara, pues, comete quizá el error, que fue un error, a veces de no esperar cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios dice que va a hacer algo y nosotros nos adelantamos. A veces yo lo considero que a veces ponemos freno en cada promesa que el Señor hace. Cuando ya está a punto de que el Señor lo vaya a hacer, nosotros mismos a veces nos cometemos y nos ponemos como un estorbo, perdón la palabra, pero a veces estorbamos. Y a veces esa bendición que el Señor ya traía para nosotros, a veces no llegó y decimos, Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué si yo te pedí esto, por qué no pasa? Hermanos, yo me doy cuenta, yo cuando estaba preparando ese tema, me di cuenta y dije, es que me estoy hablando a mí misma. Este mensaje es para mí, yo lo sentí para mí. Porque dije, Señor, ¿cuántas veces yo me he puesto a veces en tu camino cuando no debería de estar en ese lugar? Y a veces estamos en lugares equivocados. Y no permitimos que Dios fluya, que su Espíritu Santo fluya, porque a veces como el ser humano, nosotros como seres humanos queremos hacer la obra del Espíritu. Queremos nosotros ser el Espíritu, cuando no nos toca a nosotros. Tenemos que darle el permiso al Señor, porque a veces yo me imagino que nosotros tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos algo que le hemos pedido al Señor y estamos esperando ese milagro y lo estamos clamando y le estamos pidiendo al Señor de corazón para que se haga. Pero también tenemos que tener en cuenta que si va conforme a la voluntad del Señor, se hará. Pero si no ha llegado, a veces tenemos que luchar y nos tiene que costar, porque esos son los sacrificios que a Dios le agrada. Hay sacrificios y como el mejor sacrificio a nuestro Señor Jesucristo le costó y a nuestro Padre Celestial le costó dar a su Hijo. Y tenemos que saber que cada sacrificio conlleva una pérdida y esa pérdida es valiosa, te tiene que costar. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a eso, no estamos dispuestos a perder, siempre queremos ganar.
Y a veces tenemos que dejar que Dios tome el control de las cosas. A veces sí nos cuesta trabajo porque sabemos que como seres humanos somos, desafortunadamente, a veces somos muy rebeldes. Somos muy rebeldes. Y aquí yo tengo unos versículos donde, ¿cuáles son los sacrificios que verdaderamente agradan al Señor? Porque ya vimos, en este caso, que ellos sacrificaban víctimas también, porque, por ejemplo, aquí dice, ofrecéis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años. Dice, casa de Israel, también llevaste el tabernáculo de Moloc. Y ya hemos sido enseñado que todo eso pasó durante los 40 años que pasó en el desierto y que sabemos que pues no esperaron. Quizá, o sea, eran las tablas de la ley, era lo que Dios quería para su pueblo, porque es como nosotros, nuestros niños están, quizá hay muchísimas cosas que hacen mal y tú quieres dar un mandato, quieres dar una ordenanza o quieres dar unas reglas para que sepan cómo hacerlas. Y eso es lo que estaba haciendo Dios, instruyéndolos para que ellos se instruyeran. Y desafortunadamente, pues no esperaron, no esperaron. Pero bueno, yo me sigo con los sacrificios que agradan al Señor. En Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto y el sacrificio perfecto. Es que sabemos que eso fue lo que a Dios le agradó, porque fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que lo hizo perfecto. Entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. Aquí vemos que el Señor, lo que Él no desprecia, es el espíritu contrito, la humillación. Dios no desprecia jamás eso. Él sí desprecia al altivo, pero el corazón contrito y humillado jamás lo despreciará. Y en estos tiempos vemos tanta gente en la calle, tanta gente en el mundo, tan necesitada, tan lastimada en su corazón por tantas pérdidas humanas que ha habido, no solamente del COVID, sino de personas por muertes, por enfermedades crónicas, por enfermedades de otro tipo, que quizá muchos no le ponemos en cuenta y quizá la alarma ahorita da todo lo que da con lo del coronavirus, pero realmente no nos damos cuenta que no solamente es por ahí y que hay muchísima gente afuera. Como nos decía la vez pasada el hermano, qué privilegio tenemos nosotros, porque nosotros tenemos a Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que dar gracias al Señor. Porque no es porque lo mereciéramos nosotros, es porque Él tiene y tuvo misericordia de nosotros. Recordemos que nosotros éramos los vil y los preciados del mundo y sabemos cada uno de nosotros de dónde nos sacó Dios. Cada uno de nosotros sabe y tenemos memoria de lo que hicimos. Sabemos perfectamente cómo nos encontró nuestro Dios. Y eso se tiene que agradecer. Pero afuera hay personas que necesitan del Señor. Y nosotros, si el Señor nos llama a nosotros, que si Él no desprecia un corazón contrito y humillado, hay mucha gente que a veces no sabe cómo acercarse al Señor. Hay mucha gente que está lastimada, dolida por lo que está pasando, por lo que está sucediendo en el mundo. Y pues nosotros es muy difícil lo que está y lamentable lo que está pasando sobre el planeta,
Pero también sabemos que dice que la palabra del Señor que cuando nosotros veamos todas estas cosas, es todo lo contrario de ello. Nos tenemos que gozaros y alegrados, porque nuestra redención, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está pronto. Aunque el mundo, desafortunadamente, pues sí, es un caos, sí, están sufriendo, pero a nosotros como hijos de Dios nos corresponde orar, porque dice su palabra, que si su pueblo se humillare, o sea, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos que humillarnos, nosotros tenemos que clamar, nosotros tenemos que orar. Dios dice que no, Él no desprecia el espíritu contrito y humillado, y si Él no lo desprecia, nosotros deberíamos derramar lágrimas delante de nuestro Padre Celestial por la humanidad, ser sensibles, no mirar al que necesita y a los que están necesitados del Señor y solamente pensar en nosotros. Tenemos que ver más allá, tratar de mirar, pedirle al Señor que nos ayude a mirar como Él está mirando, porque muchos, es cierto, si vemos las redes sociales, tan solo yo me metí y yo empecé a ver y ahora me doy cuenta que es cierto, muchos siervos del Señor, yo no sé cómo caminaban, lo único que he visto sus videos donde hablan de la ira de Dios, de los juicios que se están viviendo ahorita en la tierra. Muchos hablan de arrepentimiento y es necesario, en estos tiempos, es necesario compartir de lo que a nosotros se nos ha dado. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Yo voy a pasarse que a lo mejor voy muy rápido, no sé, espero no ir muy rápido. Voy a buscar en sacrificio en hebreo, y sacrificio en hebreo significa apropiación y o pasar por fuego. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo bajó a las profundidades y fue necesario. Y sabemos que Él fue pasado por fuego. Y también en sacrificio significa matar por cualquier propósito. Y sabemos que el propósito de Dios era ese. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16. Ese era el propósito de Dios, darnos salvación a todo el mundo. Y en Corintios 6:17 también nos dice, en este caso hay muchas cosas que simbolizan lo que es me voy a ir a Gálatas 5:16, donde habla sobre las obras de la carne. Digo pues, andar por el Espíritu, no, no, no cumplieres el deseo de la carne, o sea, no cumplamos el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y ahí hay una pausa, porque nosotros sabemos que si yo leí que nosotros tenemos aquí tan solo nuestro Señor Jesucristo cuando bajó a las profundidades y Él pasó por fuego, y si a nosotros también Dios tiene destinado un propósito, cada uno de nosotros tenemos aquí en la tierra por un propósito. Sabemos que ese propósito se va a cumplir porque el Señor así lo ha dicho. Nosotros, Él va a terminar la obra, Él es nuestro alfarero. Él no podemos irnos sino hasta que Él haya cumplido lo que Él ya tenía destinado para cada uno de nosotros.
Pero también viéndolo de otro punto de vista, cuando dice para pasar o matar por cualquier propósito o pasar por fuego, nosotros también deberíamos de pasar por fuego. Quizá a lo mejor me van a decir, ¿cómo me dices eso, no? O sea, si ya nuestro Señor bajó las profundidades. Pero yo hablo de otro fuego. Yo no hablo del fuego donde el Señor nos libró. Yo hablo del fuego del Espíritu Santo, del fuego de su amor, del fuego que purifica, que limpia, el del Espíritu Santo. De ese fuego estoy hablando. Por eso aquí dice su palabra. Vuelvo a leer. Digo pues, andar por el Espíritu. No cumplas el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales nos advierto, como ya los he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si vemos aquí, nos habla de cosas que no podemos ser guiados por el Espíritu si hay inmoralidad, impureza, sensualidad. Y en esto de la palabra sensualidad lo hablo más para las mujeres, nosotras como mujeres. Yo sé que tocar el tema de la vestimenta de la mujer es a veces se hace esta discusión, pero eso es cierto. Yo, yo tan rápido, cuento rápido un testimonio de parte, así que mi testimonio mío, yo realmente, pues, yo, para que a mí me dijeran que yo tenía que cambiar mi vestimenta, yo tenía que ser diferente, que vestirme como una sierva del Señor, vestirme diferente, pues para mí sí fue al principio sabemos que cuando nosotros estamos en el primer amor y nosotras como mujeres nos dicen, hermana, tiene que cambiar su manera de vestir, no puede estar utilizando ropa pues decorosa, o sea, ropa que pues se marque todo su figura. A veces, pues sí, cuando estamos en la carne, no nos gusta que nos digan eso, nos molesta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a vivir, pues, ahora sí que a nuestra manera. Y ahorita en la actualidad hemos visto pastoras, las mismas esposas de pastor, profetas, la iglesia misma, la misma iglesia, tiene una manera de vestirse muy sensual, muy sensual. Y a veces decimos, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, ¿qué es? Podemos decir, es cristiana, pero si la ves con una blusa escotada, transparente, se mira lo de enfrente y a veces lo de atrás, no es una manera adecuada de poder presentarnos delante de otra persona y poderle hablar de Cristo, de salvación, de que hay vida eterna, que hay alguien que perdona cuando nos miran de esa manera. Y sé que a lo mejor, pues, se molestarán conmigo, pero esto es lo que a mí eso es lo que a mí me dio. Y como se lo dije, yo este tema
fue para mí, yo lo sentí más para mí, porque pues quizá yo no me he visto escotado, pero también tengo mala costumbre de vestirme. No me gusta lo escotado, pero quizá es cierto. Uso pantalón y pues a lo mejor dice uno pone un pantaloncito, pero no sé, una blusa más larga, pues que no sea transparente, no esté pegada al cuerpo, una manera diferente de vestir. Eso es por el lado de las mujeres. Por el lado de los hombres, pues nosotros vemos aquí inmoralidad, impureza. Podemos decir que aquí es por parte de mujer y hombre la idolatría. Idolatría a tu marido, idolatría a tu esposa, porque eso no nada más podemos decir que idolatría es a fuerzas tener un ídolo o de cera, de una imagen en la casa, porque a veces no es así. A veces quitamos la mirada en Dios y la ponemos en el hombre y no debería de ser así, porque dice la palabra, nosotros amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Primero lo vas a amar a Él porque Él es primero y Él es el último. Entonces, hermanos, aquí, si nos dicen nosotros que nosotros estamos en enemistades, pleitos, celos, enojos, todo ese tipo de cosas estamos en la carne. Cuando nosotros nos habla de la fornicación, porque hay un tema donde más adelante habla de ese tipo, donde nos habla de huir de la fornicación, todo pecado que se comete en el hombre queda fuera del cuerpo, más el que fornica pega con su propio cuerpo. Y sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu. Por eso Dios, cuando hacemos cosas malas, el Espíritu nos debe dar orgullo en nuestros corazones. Él nos está guiando. Él nos dice que está bien, que está mal, para dónde ir, si a la derecha o a la izquierda. Pero tenemos que corregir nuestra vida. Tenemos que corregirla. Y si nosotros, pues, dice es cierto, nosotros a veces, pues, no nos gusta que nos llamen la atención. A veces no nos gusta que, pues, quizá traten de corregirnos. A veces eso es un mal consejo, a veces es un buen consejo. Yo siempre he dicho, es mejor acercarse a las autoridades, buscar la guianza, pero también cuando Dios nos hace sentir que estamos mal, tenemos que corregir, cueste lo que nos cueste. Esos son los sacrificios. Esos son los sacrificios que a Dios agrada. No sacrificios como lo vimos en el versículo atrás. Dios ya no quiere carneros, Dios no quiere sacrificios de sangre, Dios no quiere sacrificios de humanos, eso no lo quiere. Dios quiere sacrificios, pero un sacrificio que lo hagas por amor, porque te va a costar, te va a costar. Te va a costar tener enemistades, te va a costar no pelear, no tener celos, no enojarte, porque dice iráis, pero no pequéis. A veces nos enojamos, ay, pero no es malo enojarse. No, no es malo enojarse. Pero ¿qué sale de nuestra boca cuando nos enojamos? ¿Qué cosas decimos cuando nos enojamos? Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí está mal. Eso sí hace más daño. Por ejemplo, aquí envidias, borracheras, orgías. Eso no están guiados por el Espíritu. Seguimos siendo carnales. Y la carne va en contra del Espíritu. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a quitarnos todas estas cosas. Y como le decía, pasar por el fuego, dejar que el Espíritu queme lo que sobra. Dejemos que Él queme lo que sobra de nosotros. Dejemos que Él nos purifique. Hay una alabanza donde dice,
que nos purifique. Dice, purifícanos, límpianos, restáuranos, porque necesitamos una restauración, hermano. A veces no podemos andar así nosotros, pues, si nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, porque lo hemos recibido de Dios y a nosotros no nos pertenece. Ahora, la palabra lo dice, glorificar a Dios, porque en nuestros propios cuerpos, en todo, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera aún de actuar con las demás personas, aún de actuar con ellos. Vamos en Romanos 12:1. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que fue el primero que vimos. Y así es como se debe adorar a Dios, y no adopten las costumbres de este mundo. ¿Cómo dice la palabra aquí? El que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo, no muerto. Cuando nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo, es porque sabemos perfectamente que ya nuestra manera de caminar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, va cambiando, va renovándose, va día con día va renovándose. Ya no soy la misma persona que era ayer, la misma persona que era antes. Me voy esforzando, porque eso también Dios lo recompensa, el esfuerzo. Eso también Dios lo recompensa. Y aquí lo dice, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y así como se debe adorar a Dios, ¿cómo se debe adorar? Siendo un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Cómo le voy a agradar? Dejar de vivir en la carne. Esforzándome para dejar de vivir de la manera que no me deja fluir, porque a veces no fluimos por el espíritu, porque le damos más paso a la carne, nos dejamos guiar a veces más por la carne, que vuelvo a pensar con el mismo tema que empecé al principio, que a veces estorbamos a Dios. A veces ponemos un freno y no dejamos que Dios actúe porque nosotros mismos no se lo permitimos. Y por eso luego decimos, es que ya me ganó la carne. Sí, te ganó la carne. Por eso ya gritaste, por eso insultaste, por eso peleaste, por eso hay contiendas, por eso hay divisiones, por eso como lo vimos, hay sensualidad, hay todo de todo tipo, hay fornicación, porque te ganó la carne. Y entonces la carne va en contra del espíritu. Y si va en contra del espíritu, pues hay un pleito entre tu carne. Y a veces decimos nosotros, Señor, yo quiero más de ti. Muchas veces en diferentes temas, nuestro pastor nos ha invitado, ¿quién quiere esto del Señor? ¿Quién quiere la abundancia? Viene bendición tras bendición. Viene bendición sobre bendición, viene esto. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Pregunta, ¿quién quiere? Y todos decimos, yo quiero, Señor. Y de corazón no digo que lo hagamos. Yo sé que de corazón lo hacemos. Pero a veces no nada más es decir, yo quiero. No se trata nada más de decir, yo quiero, pero no actúo. No hago nada. Y si nosotros sabemos que un sacrificio, porque sabemos perfectamente que un sacrificio lleva una pérdida y es valiosa. Nuestra carne tiene que ser sacrificada. Nuestra carne tenemos que sacrificar nuestro propio yo y dejar que Dios actúe. Y como dice la palabra, presentar vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. 4.
donde decía que hablaba de las obras de la carne. Y aquí, por ejemplo, ¿qué quiere Dios? En Mateo 12:7, Mateo 12:7 dice, pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. ¿Por qué decía el Señor que misericordia quiere? Nosotros sabemos que nuestro Dios ya no quería más, y es cierto, ya no quería más sacrificio, como lo vimos en los versículos anteriores, los pasados. Él ya no quiere sacrificio, Él nos pide misericordia. ¿Por qué misericordia? Yo lo entendí, por eso ese es mi entendimiento mío, personal. ¿Por qué quiere misericordia? Porque de esa manera fue la misericordia que Él tuvo con cada uno de nosotros. Fue la misericordia que Él mostró hacia nosotros. Fue la misericordia que Él tuvo no solamente hacia nosotros, nuestra propia persona, sino con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros los parientes más cercanos y aún con todo el mundo. Y eso quiere que demos a conocer su misericordia, que demos a conocer a otros y cuál Él tan bueno derramó de su amor, porque su misericordia es para siempre, pero es para compartir, es para que nosotros demos la noticia, para que no callemos, para que como somos enseñados, seamos esas trompetas, esa voz que se levanta en medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta tormenta que se está viviendo en todo el mundo. Es para que nosotros hablemos, para que demostremos y demos a conocer las misericordias del Señor, para que hablemos dándonos testimonio nosotros mismos de que Dios nos rescató y que puede rescatar a otros que están perdidos también igual, como un día los tuvimos nosotros. Y cuando nuestro Señor dice misericordia quiero, es que tan solo dice, es misericordia, es amor, es perdón. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros. En esos tiempos es lo que es Dios está llamando a que si nos volvemos unos sacrificios vivos, agradables, pero derramando misericordia, dando a conocer de que Cristo vive, de que Cristo verdaderamente sana, restaura, levanta. A Él es el que tenemos que dar a conocer, la misericordia del Señor. Dice, Dios por amor dio a su Hijo, lo más valioso. Él dio a su Hijo y Cristo dio su vida en sacrificio por el mundo entero. Ahora, hacer un sacrificio para Dios a veces nos conlleva perder amistades. Amistades nos conlleva a perder tiempo, porque hacer sacrificios para Dios a veces nos conlleva a perder tiempo valioso. Porque yo tan solo recuerdo que cuando todavía estaba la iglesia, nos podíamos congregar. Me acuerdo que una vez la esposa del pastor Javier hizo un comentario que lo sentí muy, pues me causó tristeza, aunque no lo dije, pero es real. Ella, y como muchas esposas de pastores, sacrifican muchas cosas. Y los mismos siervos y los mismos pastores de Dios sacrifican su tiempo, su familia. No pueden salir a otro lado por preparar el tema. No pueden salir no pueden salir con su familia. Quizá no pueden tener una cena como nosotros. Ahorita ya es diferente porque están en casa. Pero hermanos, antes no se podía hacer eso. Y muchas de las esposas quizá querían salir, no sé, a cenar con él. Él llegaba cansado del trabajo. Tenía que preparar el tema, porque él, a final de cuentas, ellos quieren dedicar toda su vida
todo su tiempo para el Señor. Ellos sí quieren ser unos sacrificios vivos para el Señor. Ellos sacrifican su tiempo para dárselo a Dios. Y, y a veces nosotros, yo sí lo admiro y yo le doy gracias al Señor porque yo me doy cuenta que, que cuando yo llegué a Llobel, para mí, yo encontré ahí lo que no había podido encontrar en otro lugar. Ahí encontré la paz que mi Dios me dio, pero también encontré un papá, un papá que te brinda amor, que te brinda tiempo, dedicación, hay un consejo, hay una exhortación. Eso es lo que yo encontré ahí. Y yo sí les puedo decir, hermanos, que a veces tenemos que valorar cada tiempo, cada momento que nuestros pastores hacen el sacrificio de estar dándolo por amor, porque realmente ese es un sacrificio por amor, no tanto un sacrificio porque les pese hacer las cosas, sino porque realmente ellos lo hacen por amor, porque hemos visto como, como tan solo el pastor José Andrade, a veces los problemas para poderse conectar, el pastor Vicente, o sea, todo lo que han tenido que padecer ellos mismos, nuestro pastor mismo, pastor Javier, y, y se nota el amor, se nota la dedicación, el esfuerzo, pero todo, como dices, todo es un sacrificio, pero es un sacrificio de amor, es una ofrenda. Nada se queda en esta vida, de todo lo que hagamos, nada se queda sin recompensa. Ellos van a tener su recompensa. Y yo creo que cada uno de nosotros también quiere tener una recompensa. Y todo lo que hagamos dice que hacerlo como para el Señor. Entonces, si nosotros tenemos que ser y queremos ser un sacrificio vivo para el Señor, tenemos que morir y hacer morir los deseos de la carne. Todo tiene una recompensa para Dios. Y la mejor recompensa que podemos tener es estar con nuestro Señor. Para mí mi corona, para mí mi corona es mi Señor. Porque se ofrendó, es la mejor ofrenda, es el mejor sacrificio, tener a nuestro Señor. Él es nuestra mejor ofrenda. Y luego aquí dice, ofrendamos sacrificios de amor y de obediencia. Por ejemplo, en primera de Samuel 15:22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? El obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí hablaba de sacrificios, pues de animales como en la antigüedad lo tenían. Eso era algo que se practicaba. Y aquí nos dice que obedecer es mejor. ¿Qué es mejor obedecer? La palabra, lo que Dios nos manda que hagamos. ¿Qué, qué Dios nos ha hablado de tanto tiempo, de tantos mensajes, mensaje tras mensaje? Si hacemos un reencuentro de todo lo que Dios nos ha hablado, ¿qué Dios nos ha hablado o qué cosa Dios nos ha dicho que hagamos y no hemos hecho? Eso es para reflexionar entre cada uno de nosotros y qué cosas Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros que no hemos hecho o no hemos obedecido. Y vuelvo a repetir, nada más se queda en que yo quiero, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso se lleve a cabo? Porque recordemos que no nada más es de que Dios cambie, o sea, Dios puede hacerlo, Dios es poderoso, Dios puede hacerlo. Si dice la palabra del Señor que cuando Él venga de un abrir y cerrar de ojos,
seremos transformados. O sea, un parpadeo, ni siquiera un parpadeo completo. Seremos transformados. Que Dios no pueda cambiarte. Claro que puede cambiarte. Pero hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que sacrificar para que las cosas se cumplan. Pero si nosotros, cuando Dios nos habla, nos exhorta, nos dice que tenemos que hacer o que tenemos que dejar a tales amistades o tales personas o quizás hasta a veces un trabajo que quizá no te lleva a nada bueno, quizá a lo mejor sí, bueno, pero en esos tiempos el trabajo está escaso, pero es que a veces Dios no te quiere dejar ahí, Dios sí quiere dar más, Dios sí quiere, pero tú a veces estás en un lugar equivocado o estamos parados en un lugar equivocado. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos por amor, porque realmente ya es por amor, es por obedecer, como lo dice aquí, obedecer es mejor que cualquier sacrificio de cualquier animal, es obedecer al Señor, obedecer su palabra, obedecer su ordenanza, el mandato que Él te dijo desde tiempo atrás y no lo has hecho. ¿Qué estás dispuesto tú a dejar ahorita? ¿Qué estás dispuesto a decirle al Señor? Señor, ahora recuerdo lo que me dijiste y no lo hice. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar? ¿Qué estamos dispuestos y qué estaríamos dispuestos a dejar? Porque la obediencia y el sacrificio, sabemos que, como te dije, tenemos que pasar por fuego. Queremos ser pasados por el fuego, pero ese fuego que purifica, ese fuego del Espíritu Santo, pero también que estamos dispuestos a hacer. Y no porque Dios no lo pueda hacer, no porque el Espíritu Santo de Dios no lo pueda hacer, sino que también nosotros tenemos que dar, porque eso es lo que nos dijimos, su palabra, y su palabra lo dice, es mejor dar que recibir. Pero en este caso nosotros tenemos que dar, ¿qué tenemos que dar? Completamente darle a Dios todo el control completamente de nosotros, pero todo, no a medias, no poniéndole al Señor casi una lista de 20 cosas y solo que le doy permiso que solamente 4 Él actúe y las demás las voy a actuar a mi manera. Así no son las cosas. Tenemos que entregar todo completamente. Tenemos que permitir que Dios sea quien verdaderamente molde nuestra vida. ¿Que tenemos errores? Dios lo sabe. Nuestro Dios lo sabe. Dios sabe en qué área somos débiles. Dios sabe perfectamente que sacrificios de amor, sabemos perfectamente que Él es el principal, Él es el principal dador, porque Él entregó todo. Él todo lo dio, completamente todo lo dio. Entonces, hermanos, yo no sé si ya lo revolví con todo lo que les dije, pero pues es que solo es mi pregunta. Tengo 2 preguntas. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y ya no te digo como Abraham, dame un hijo, que le llevemos un hijo. Ya no es así. Y sin en cambio ahí, Abraham fue obediente. Él fue obediente. Y él no le importó. Y él fue obediente a Dios. Y otra, ¿qué cosas no has sacrificado? Que Dios te ha dicho durante tantas veces y no lo has hecho. Por ejemplo, puede ser tu carácter, tu tiempo,
quizá tu esposo, porque quizá le dedicas mucho tiempo a él, más, más tiempo a tu esposo que a Dios, tu familia. Quizá pasas más tiempo a veces porque en dado muchos casos que pasan más tiempo con la familia que con la esposa, que con el esposo, pero están más tiempo con la familia. Pero no hablo de la familia de hijos, sino familia de la suegra, el suegro, la mamá y la esposa esperando en casa. Y el esposo esperando que la esposa venga después de que ya tanto tiempo lo dejó y lo abandonó ahí solo. Hay hijos que ahorita en la actualidad necesitan de papá y mamá. Y a veces papá y mamá no están, porque ahorita la tecnología los tiene atontados en el internet. A veces nos llenamos, decimos, ay, pero estoy leyendo la palabra, ay, pero estoy viendo un video de los desastres, de lo que está sucediendo en el mundo. Sí, sí, sí tienes que estar informado, pero también tienes que ocuparte de tu familia, también tienes que ocuparte de ellos, porque Dios te dio una familia, te dio unos hijos, hijos que nosotros como padres vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y eso, a final de cuentas, nosotros tenemos que hacer un poquito de conciencia, hacer conciencia, nosotros tenemos que hacer a veces cosas que nos cuesten trabajo, esforzarnos, revisarnos, escudriñarnos hasta nosotros mismos, buscarnos, saber en qué área de nuestra vida estamos fallando, en qué área de nuestra vida no permitimos que Dios entre. Y pues, como lo dice en su palabra, tenemos que enfocarnos nosotros en ser un sacrificio vivo para Dios. Y pues ahorita ya, ahora sí, no sé ni a qué hora sea, no sé si ya me pasé el tiempo, pero ahorita encontré, mientras el pastor estaba hablando con ustedes, encontré un donde hablaba de las siervas, donde hablaba de las siervas, hablaba de que las siervas, en lo que recuerdo, hablaba de las siervas, que las siervas comen el mejor alimento, buscan hasta cuando ellas comen el mejor alimento para engordar, que ellas buscan y comen el mejor alimento, no como cualquier otro animal, pero ellas buscan el mejor, el mejor alimento. Y dice que las siervas son dominantes, son ligeras, pero siempre lo mejor para la dieta y comer al mejor, como nosotros, nosotros tenemos que ser como ellas. ¿Cuál es el mejor alimento que nosotros podemos comer? Y con eso ellas ganan peso y dan mejor leche, están bien y tienen una mejor condición. Y yo los invito, hermanos, a que investiguen. Yo eso lo hice, creo que el Señor me dio esto yo creo que fueron 1 minuto, 2 minutos, en lo que el pastor hablaba con ustedes. Y aquí lo dice, yo inclusive lo apunté y hablaba que las siervas son dominantes, que siempre tienen sí, comen de lo mejor, no son como cualquier animal, que ya después de ellos les dan a los demás, a las cabras, a los demás, a los becerros, a los toros, a los demás, pero nada más específicamente hablaban de ellas. Y el alimento que ellas comen, escogen de lo mejor. Así deberíamos de ser nosotros, escoger el mejor alimento. Y el mejor alimento que podemos tener es la palabra de Dios. Ese es el mejor alimento que podemos tener.
y el mejor alimento que podemos alimentarnos nosotros. Pero eso conlleva a obedecer, a que si yo me voy yo me voy a alimentar de esta palabra, es porque me voy a enfocar, me voy a esforzar para obedecer, aunque sabemos perfectamente que nosotros sabemos que en muchas áreas de nosotros, nuestra debilidad, Dios la conoce, y en muchas áreas de nosotros mismos sabemos que aunque fallamos y nos equivocamos, no por eso Dios aleja, al contrario, Dios nos ayuda, al contrario, a cuando se nos olvida, Dios nos vuelve a decir otra vez. Si hace 15 días, no sé, tres prédicas atrás, 3 mensajes que Dios nos dio, nos vuelve a recordar otra vez. Nos vuelve a dar otra vez ese mensaje. Y acuérdate de lo que te dije. Y acuérdate de que, también acuérdate de lo que tú me prometiste. Entonces, examinémonos, como nos decía el hermano Jorge. Yo creo que esto viene, todo está Dios tomando el control de todo. Y eso es cierto. Examinémonos. Veamos qué es lo que está pasando en nosotros y qué cosas tenemos que entregar a Dios y permitirle que Él entre. Yo, hermanos, espero no haberlo, pues ahora sí que quizá a lo mejor me haya dado entendido lo que traté de hablarles hoy, y espero no haberlo revuelto. Yo sé que los nervios luego me ganan y pues, pues esto es lo que el Señor me dio y lo que yo les traigo para compartir a ustedes. Y pues por último yo los exhorto y, a que vivamos pues siendo un sacrificio y esforzándonos para hacer un sacrificio, hacer sacrificios de amor. Eso es lo principal, hacer sacrificios de amor. Y esos sacrificios de amor conlleva a dejar muchísimas cosas de nosotros, quitarnos el yo y dejar que Dios actúe, dejar que Dios sea quien nos lleve, ser guiados, como dice la palabra, guiados por el Espíritu, pero no andar sobre la carne, no andar viviendo conforme a la carne, sino vivir, como dice, en paz, en gozo, en misericordia, dando misericordia a otros. Pues este es el mensaje, hermanos, que el Señor me dio, y pues yo le agradezco al Señor. Y antes de terminar, pues yo quiero terminar con una oración, dándole gracias al Señor, porque pues, es un privilegio que Él me permita poder, pues aunque es un pequeño mensaje, sé que el Señor nos habla porque, como le decía, también ese mensaje fue para mí. Yo me apropio de ese mensaje porque pues cada uno de nosotros nos conocemos, sabemos cómo andamos, y pues nada más lo único que, pues obedecer al Señor, eso es lo principal, ¿no? Pues yo quiero terminar con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, bendito Dios, por este privilegio, Señor, que tú me permitiste, Señor, poder exponer este pequeño mensaje, Padre, pero que haya sido edificación para mis hermanos, Señor, y que mi Dios bendito, pues esta palabra que tú me diste, Señor, es para que nosotros, pues quizá, Señor, la pongamos en práctica como lo dice tu palabra. Gracias te doy, en verdad te doy gracias, Señor, por escogerme y por permitirme, Señor, poder hacer esto para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Gracias te doy, Señor, porque también sé, mi Dios bendito, que el sacrificio que tú hiciste, lo hiciste por amor a nosotros. Simplemente es por amor, Señor, y te doy muchas gracias por todo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a darle la comprensión de esta palabra, Señor, si así no puedes, pues también, Dios bendito. Y ayúdanos a hacer esos sacrificios vivos, Señor, agradables delante de ti. Que seamos agradables, Padre,
guiados, Señor, por tu Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, guía nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a vivir gratamente delante de ti, Padre. A ti es toda gloria y toda honra. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén y amén.